Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo seminario de relieve. En esta ocasión el tema es ensayo de emisiones contaminantes para la homologación de motocicletas y tricimotos en Ecuador. Y nuestros presentadores de hoy es el profesor magíster en sistemas automotrices Marco Noroña Merchán y el maestro en ingeniería automotriz Fernando Gómez, ambos profesores investigadores de la carrera de ingeniería automotriz de la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE. Gracias, profesores, y bienvenidos. Quiero recordar que son 35 o 40 minutos de presentación y posterior a eso damos unos 10 minutos para ronda de preguntas. Gracias. Perfecto. Gracias, Jessica. Buenos días con todos. Mi nombre es Marco Noroña y un gusto pertenecer a la red Relieve. Bueno, el día de hoy nos tocó, como decíamos, del tema de ensayo de emisiones contaminantes para la homologación ecuatoriana de motocicletas y tricimotos. Nos encontramos actualmente ahorita en la universidad, estamos en una aula, acabamos de tener clases, pues bueno, vamos a empezar con este tema. Igual Fernando lo tengo aquí a mi lado, ya mismo realizará la presentación él también. Bueno, entonces, ¿de qué se trata este tema? Se trata de tener en cuenta el tema de las emisiones contaminantes que se producen en la actualidad aquí en Ecuador. Como nosotros sabemos, la homologación ecuatoriana acá en Ecuador hace varios ya años cambió la política o la forma de cómo se homologan los vehículos acá en el Ecuador. A partir del año 2016, 2016-2017, se comenzó a homologar los vehículos únicamente con documentación nada más. Esto quiere decir que usted iba al centro de revisión de homologación y presenta únicamente los papeles que según el fabricante está indicando que la motocicleta sí cumple ciertos requerimientos que nos da acá las normas INE para que el vehículo pueda ser aprobado y pueda ser vendido acá y comercializado acá en el Ecuador. Resulta que hay una serie de ensayos que nosotros nos hemos propuesto a, a que no solamente sea el tema de papeles, sino realizarlo como se hacía en la forma inicial que se empezó el tema de la homologación en Ecuador, que era verificar físicamente que se cumplan esos requisitos. ¿De acuerdo? En este caso, la Universidad Internacional de Ecuador hizo un convenio con el Centro de Revisiones, con el Centro de Investigación de Revisiones y Homologación Ecuatoriana, que es el CICEP, con la Escuela Politécnica Nacional. Y comenzamos el ensayo en motos, ¿de acuerdo? Entonces hay varios temas de ensayo, no solamente el ensayo de emisiones, también el ensayo de retrovisores, tenemos el ensayo de verificación de las luces, verificación del sonido de las motos. Y el día de hoy vamos a comenzar a explicarles qué es lo que hemos venido haciendo con el ensayo de emisiones contaminantes. ¿De acuerdo? Entonces vamos avanzando. Aquí está lo que les estaba comunicando, ¿no es cierto? ¿Qué es la homologación? ¿Cómo se produce la homologación actualmente aquí en el Ecuador? Entonces ahí tengo la fábrica de vehículos, como ustedes saben, es la que luego se realiza la producción de vehículos, se realiza la importación, viene a la aduana, de ahí viene a la empresa importadora, ¿ya? Y aquí están los organismos de evaluadores de conformidad. Como les decía anteriormente, estos organismos deberían verificar físicamente al automotor o al vehículo, pero en este caso eso no se está haciendo, se está únicamente revisando netamente con papeles para ver si cumple o no cumple, únicamente con papeles. Entonces nos hemos propuesto con la universidad ver físicamente que eso se cumple, ¿de acuerdo? Y que la homologación de los vehículos sea en realidad una homologación que cumpla los requisitos y no solamente sea meramente papeleo. Entonces eso nos hemos propuesto con el tema de las motocicletas. Entonces el objetivo de estos estudios que estamos realizando, como ustedes lo leen ahí, es implementar el ensayo de emisiones contaminantes para la homologación de motocicletas y tricimotos de acorde a la normativa. En este caso, la normativa que se utiliza para el tema de las motos es la normativa RT 136.2R.
¿Por qué dice 2R? Porque es la segunda revisión en la que se realizó. Es la norma que rige actualizada para el tema de homologación de motocicletas. ¿Ya? Parte de los objetivos específicos que realizamos es desarrollar el procedimiento que evalúe las emisiones contaminantes de motocicletas y tricimotos. Este ensayo de procedimiento de emisiones contaminantes de motocicletas y tricimotos no se ha dado todavía. Es decir, no existe netamente un dinamómetro que me ayude para realizar el tema de motos. Entonces tuvimos que adaptarnos y colocar al dinamómetro dinámico que tenemos en el centro de revisiones, que ya los vamos a ir indicando. Luego, ejecutar el ensayo de emisiones contaminantes en las motocicletas seleccionadas de acuerdo con la directiva. Aquí lo que hicimos es seleccionar motocicletas. Imagínense todo el mundo de motocicletas que tenemos y comenzar a hacer el ensayo en todas, entonces era muy radical, así que seleccionamos ciertas motos para ir realizando la ejecución de ellas. Ya les indicamos acá más adelante cuáles son. También analizar en base a los datos obtenidos qué motocicleta cumple y cuál no cumple la norma ecuatoriana. ¿Ya? Pues como ustedes saben, aquí tenemos el tema del marco teórico. Las motocicletas que usaron motocicletas de 2 ruedas, la categoría L3 que viene en la norma, que es este tipo de motocicletas que ustedes ven aquí en la diapositiva y en la presentación. Tenemos las motocicletas Sidecar, que son las motocicletas de categoría tipo L4 también, y las tricimotos, que en verdad acá las tricimotos, acá en Guayaquil, si bien es cierto, existe una política de manejo de las tricimotos, pero no hay una regularización desde el centro de revisiones o el tema de homologación de tricimotos. La homologación de las tricimotos está viniendo únicamente por papeles. Acá en Guayaquil, en la ciudad que nos encontramos, en Guayaquil, sí se realiza la revisión técnica vehicular también a las tricimotos, pero pero como un ente aparte, no como la homologación o de la importación de este tipo de tricimotos. Todavía no está, entonces también empezamos a revisar. Un poco de por qué nos guiaron en este proyecto es el tema de importar motocicletas en el Ecuador. La importación de las motocicletas, como ustedes ven, aumentó. El estudio que se da es por la pandemia y otros estudios que se dan que por efecto de la pandemia comenzó el aumento de compra de motocicletas. Entonces eso también nos dio un plus de verificar o realizar este proyecto, ya que el aumento de venta de motocicletas comenzó a realizarse. El tema de marco teórico, ustedes ya saben, un poquito ahí hablando de los gases que posee un automotor, que tenemos que realizar, que casi el 71% es nitrógeno, y lo que teníamos que revisar obviamente son los COs, los H6 y los NOx, que en el laboratorio en el que realizamos la obtención del NOx también sí se realizó en las bolsas que realizamos, pero el cálculo tuvo una desactualización en la máquina y no pudimos realizar. ¿De acuerdo? Aquí está un poco el tema de la base de la normativa que tenemos en la normativa 136.2R, que es lo que nos indica. Acuérdense que esta normativa está dada en base a 2 tipos de normativas que se realizan. Esta normativa es la INE, la normativa RTI INE 136.2R. Esta normativa ecuatoriana está basada en 2 tipos de normativas, en la Directiva Europea 202, es decir, en la normativa europea, ¿de acuerdo? Con un ciclo de prueba SR40 y también con la normativa americana, la EPA 40 CFR, con el ciclo de prueba FTP 75, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos dan qué es lo que tienen que cumplir cada una de las motocicletas, tanto en dióxidos de carbono como en hidrocarburos, ¿de acuerdo? Entonces aquí están ciertos porcentajes. Entonces la prueba con con los resultados que vamos a obtener más adelante, se tuvo que basarse con estas normas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con una motocicleta de cilindrada de 150 centímetros cúbicos, debemos tener un porcentaje o el valor de 2.0 de monóxido de carbono, 2.0 gramos sobre kilómetro de monóxido de carbono. Y así cada uno de estos
valores, que tenemos que basarnos en esta tabla. Entonces, un poco del ciclo de prueba, ¿no es cierto? El gráfico del ensayo del FTP 75, ustedes ya conocen este tema, que es dependiendo de las fases transitorias, dependiendo de las revoluciones y el tiempo con lo que yo voy a realizando, tengo que realizar mi ciclo de prueba. Y dependiendo del ciclo de prueba, vamos a realizar. Lamentablemente, en el centro de revisiones allá de Quito, no pudimos realizar este ciclo de prueba porque en el laboratorio la calibración de la máquina no se pudo realizar el ensayo en el FTP 75. Lo que sí se realizó es el ciclo de prueba del tipo, perdón, el tipo europeo, ¿de acuerdo? Es el que estamos viéndolo aquí. Tengo el ciclo de prueba dependiendo también de la velocidad y del tiempo que yo tengo, el tipo de muestra y demás. Entonces, realizamos en este ciclo de prueba, ¿de acuerdo? Entonces, los requisitos que debe tener el laboratorio donde realizamos este ensayo es del tipo C, de un proceso CBS o de un tipo de circuito de volumen cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo tener el dinamómetro que tenemos acá, colocada la llanta en el dinamómetro. Muy necesariamente nosotros utilizamos una normativa que debe usarse para el acople del tubo de salida, del tubo de escape. En el tubo de escape debemos realizar unos acoples. Entonces, estos acoples nosotros utilizamos una normativa colombiana, porque acá en el Ecuador no hay una normativa para creación de acoples para motocicletas, para tubos de motocicletas. Entonces, necesitamos una normativa colombiana, que ya les vamos a indicar más adelante también. Entonces resulta que se coloca la moto, a la moto toca darle el ciclo de prueba en el hidrómetro de chasis y vamos, dependiendo del ciclo de prueba que vimos hace un momento, vamos a tener la salida de emisiones de gases contaminantes. Esta salida de emisiones de gases contaminantes tiene que ir netamente a una cámara de mezcla, ¿de acuerdo? Donde yo voy a tener aquí obligatoriamente un soplador de ROTS, tengo que tener un contador, tengo que tener otra bomba y la recolección se da en las bolsas de aire. Entonces esa recolección de las bolsas va a ir a otro dispositivo para nosotros ver el tema de la verificación. Con toda esta introducción, ahora sí veamos cuál es la metodología que se usó. Entonces se utilizaron 5 motocicletas, ¿de acuerdo? De diferente marca y de diferente modelo y de diferente cilindraje. Por efectos de divulgación en los artículos que estamos realizando no debemos colocar la marca, pero en este caso la presentación le estamos colocando a ustedes cuáles son las marcas de motocicletas que utilizamos y cuál es el cilindraje. Por ejemplo, aquí tenemos la motocicleta de tipo A, que la llamamos, que vamos a ver en los cuadros más adelante. La motocicleta de tipo A es la de 150 centímetros cúbicos, de marca Suzuki, y el modelo es la GL150. Esta motocicleta grande. La motocicleta B es la de 248 centímetros cúbicos, de también marca Suzuki, y el modelo es la GCX 250R. Entonces ya tengo una 150 y una 250, ¿ya? Que es la que tenemos acá. Por acá tenemos la motocicleta 645 centímetros cúbicos, que es la motocicleta C, que es de marca Suzuki, ¿de acuerdo? Y un modelo de L650XT, que es la que vemos acá al lado, y la motocicleta D es la 248 centímetros cúbicos, de marca Suzuki, y el modelo es la DL250, ¿ya? Finalmente, con la motocicleta E, es una motocicleta de 200 centímetros cúbicos, que en realidad son 191 centímetros cúbicos, de marca Suzuki también, y el modelo es de R200. Nosotros escogimos todo este tipo de marcas, este tipo de marca y este tipo de cilindraje, pero cada una de ellas son de diferente país. Tenemos unas ecuatorianas, unas chinas y las otras que son europeas, que justamente es lo que está acá, en este cuadro. Entonces, en este cuadro se indica la procedencia de cada motocicleta. Acá tenemos la marca, aquí tenemos el modelo, aquí tenemos la placa, el número de VIN, el año, la masa en kilogramos, que es muy importante para colocar en el proceso del rotatorio en el dinamómetro, que tenemos que vencer la masa inercial, entonces tenemos que colocar cuál es
la masa en kilogramos y el modelo de centímetros cúbicos. Y aquí está la procedencia de cada una de esas motocicletas. La motocicleta, la tipo A es de India, la motocicleta tipo B es de China, la motocicleta de tipo C es la de Colombia, la motocicleta de fabricación china y la motocicleta es la de motocicleta ecuatoriana. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está el diagrama en sí ya real que se utilizó en el laboratorio. Nosotros realizamos esta prueba, como les hablaba, en el Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación, Investigación y Control de Emisiones Vehiculares, que es el CICEP acá en la ciudad de Quito. Y tuvimos, fue un proceso medio engorroso porque llevar el tema de la logística de llevar las motocicletas que circulan aquí en Guayaquil, llevarlas hasta Quito fue muy complicado, entonces tuvimos que alquilar en Quito unas motos y hacer la prueba con estas motocicletas. ¿Qué es lo que sí se utilizó en cambio de acá de Guayaquil? Se utilizó el combustible, que es otro estudio que se hizo también con la caracterización del combustible que se hizo acá en Guayaquil, algo que presentaron también, me acuerdo, que fue Oscar la semana anterior, sobre la categorización del combustible. En este caso nosotros hicimos una categorización de combustible acá en Guayaquil, que eso ya mismo habló más adelantito también. Entonces, el proceso es igualito el mismo, ¿no es cierto? Tengo que salir los gases contaminantes tienen que ir a un módulo que pasa primero con un filtro de aire, ya tengo el mezclador, de ahí tengo los ductos principales y cada uno de ellos tiene que ir a las bags o a las bolsas para que tienen que ser, cada tipo de gas contaminante tiene que ir hacia un analizador. Aquí está el tema de que les hablaba de la normativa. La normativa colombiana de acoples es la NTC 5365. ¿Sí? Nosotros utilizamos esta normativa que nos indica cuál es el tipo de acople que debo colocar para diferente tipo de acople de motocicleta, porque ustedes saben que cada motocicleta tiene diferente tubo de escape. Entonces, no puede existir un solo acople para cada salida de tubo de escape, porque tenemos X número de tubos de escape, ¿de acuerdo? Entonces, esta normativa colombiana, la NTC 5365, nos indica cuál es el proceso de fabricación de estos acoples. Al no tener acá en Ecuador una normativa que nos ayude para el acople, utilizamos la normativa colombiana y nos sirvió para todo el tipo de modelos. La fabricación de este tipo de acople un poco engorroso acá en Ecuador porque ustedes saben el costo que se tiene de fabricar un tipo de acople o un tipo de poliuretano que soporte la temperatura que sale del tubo de escape tiene que ser un apropiado. Así que el acople que se colocó aquí fue adaptado dependiendo a la temperatura que iba saliendo, aproximadamente 800 grados centígrados en cada, depende del uso de la moto también, ¿no? Y el estado de la temperatura. Entonces, estos son los acoples que se utilizaron. ¿Ya? Un poquito de la metodología que se realizó. Es necesariamente, obligatoriamente, tener las especificaciones del combustible para usar en el ensayo. El acondicionamiento del lugar del ensayo. Este tema del acondicionamiento del lugar del ensayo nos tocó realizar por medio de un barómetro que se lo obtuvo con bajos recursos. Obviamente se lo mandó a calibrar en la empresa Elictron, acá en Guayaquil, y lo calibramos dependiendo a la presión atmosférica que tenemos acá en Guayaquil y también adaptada a la de Quito. Y tiene que estar aproximadamente a 24 grados centígrados de temperatura, una temperatura ambiente, que no haya mucho porcentaje de humedad y para poder empezar el acondicionamiento del lugar del ensayo. Es necesariamente también tener la presión de los neumáticos, una revisión de la presión de los neumáticos que nosotros tenemos y la masa de soporte del técnico que realiza en el ensayo. Ya, un poquito hablando de la caracterización del combustible, que es también una parte del proyecto. Esta caracterización del combustible se seleccionó a varias gasolineras que nosotros tenemos acá en el Ecuador, que son de la empresa matriz, por decir que de la que distribuye el combustible. ¿Cuál es esa empresa matriz? Se llama Petroecuador.
Entonces, dentro de Petroecuador, acá en la zona 8, que es Guayaquil, se seleccionó a las gasolineras de Petroecuador que tenían mayor afluencia de motocicletas eh, dentro de la ciudad. Entonces, una de esas fueron la de acá, hay una calle que se llama Gómez Rendón, otra que se llama Portete y otra que se llama, otra que es en otra ciudad que es en Durán, que es cerca de aquí de Guayaquil, que es en la vía Durán-Tam. Entonces, se hizo una caracterización de combustible, se mandó a que hagan el ensayo de prueba en la Universidad Central, en la Escuela Politécnica Nacional también, y en el mismo Petroecuador a que nos ayuden con la caracterización del combustible, dando como resultado que la gasolina, en este caso es gasolina super, ¿no? La gasolina super, la que tuvo mayor afluencia o la que tuvo mayor resultados. ¿Por qué? Por el número de octanaje o lo de RON, es de aproximadamente 95.1, que fue la de la gasolinera Porter. Obviamente, esto fue dado un estudio en una semana completa que realizamos y obtuvimos el resultado de 95.1 grados de RON del octanaje, el combustible. Y por ahí algunas varianzas, pero la que más obtuvo fue el SUV. Entonces, esta gasolina que fue de esta estación se la llevó a Quito con toda la seguridad en un frasco tipo Amber, se la llevó para colocarlo para poder realizar el ensayo. Entonces, una característica inicial, principal para poder realizar estos tipos de ensayos es que la gasolina sea la mejor, ¿de acuerdo? Porque como sabemos acá, lamentablemente en el Ecuador, tenemos algunas pequeñas fallas en el tema del combustible. Un poquito del proceso ya de montaje que se realizó. El proceso de montaje es necesario tener un apoyo de sujeción de una correa de 3 puntos, ¿de acuerdo? Entonces colocamos el componente de sujeción mecánico, introducimos la llanta delantera, como ustedes ven, y ajustamos o fijamos la llanta con una correa de sujeción. Porque, como les decía, el tener acá en Ecuador, de lo que hemos investigado, no tenemos un dinamómetro netamente para motos. Entonces tenemos que idearlas para poder realizar el proceso de montaje, realizar esta prueba. Luego se coloca la llanta posterior sobre el rodillo del dinamómetro. Acá en el rodillo del dinamómetro, la norma mismo nos indica que debe vencer un punto de inercia ya incluido la masa del conductor que está manejando. Entonces yo tengo que colocar aquí la masa de inercia, que es la que hace un momento les explicábamos, cuál era la masa de la motocicleta, y colocar. Seleccionar el acople correcto para el modelo del tubo de escape y enlazar el mixter, es decir, este es el acople que nosotros mandamos a fabricar. Si yo aumento aquí un poquito, déjenme, les aumento esta partecita de aquí. Este acople que ustedes ven aquí negro es el acople que se fabricó para la colocación en el tubo de escape, ¿de acuerdo? Y también este otro acople que tiene, este acople que tiene que ir a donde, al mixer o a la entrada del administrador, ¿ya? Acá también se ve un poquito mejor. Entonces, la verificación es verificar que siempre todo esté ajustado, colocar los equipos de seguridad, siempre colocarse un casco o un chaleco, realizar la prueba dinámica y por último realizar el proceso de desaceleración. Entonces, aquí es donde yo voy o el equipo me va indicando el proceso del FTP C75 para el tema de la verificación de la dinámica que yo tengo ahí del. Entonces, un poco de los ingresos de los parámetros, que es lo que se coloca en el equipo que ya viene parametrizado, que tienen en el CICEP. Debemos colocar ciertos datos, como déjenme les agrando acá un poco. Aquí dice los números de parte, aquí el modelo, el tipo, el motor de inyección, el peso, que les decía que es muy importante, y también existe la norma, o en la norma le dice que dependiendo del peso, debe usted colocar la masa inercial que yo voy a vencer del dinamómetro. Entonces, es una parte muy importante en estos tipos de dinamómetros que debemos nosotros colocar, ¿de acuerdo? La masa inercial. Y automáticamente, obviamente, el equipo me va dando los otros resultados.
Y acá está la prueba del ensayo, que era el ensayo LST, el ensayo europeo del ciclo de ruta que nosotros tenemos que ir. ¿De acuerdo? Acá está otro dato de la función del ensayo y la obtención ya de los parámetros que yo voy obteniendo de la motocicleta. Cuáles son el porcentaje de ppm, el porcentaje de monóxido de carbono y de los hidrocarburos. Entonces, estos datos que fuimos obteniendo, tuvimos que hacer un análisis. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue el análisis? El análisis fue que en la motocicleta de tipo A, en la de 155 centímetros cúbicos de India, de fabricación de India, nosotros tenemos acá el cuadro que ustedes revisan y como estamos viendo, tenemos de la norma europea, lo que dice la norma europea y lo que nos dio como resultado la motocicleta. De estos parámetros no es que nos fue el primer resultado que obtuvimos, sino fueron 3 parámetros que se dio y se coloca ahí el promedio, ¿no? Y aproximadamente, como ustedes ven, en lo que es monóxidos de carbono, la motocicleta no estaría cumpliendo porque está pasándose de lo máximo que nos dice la norma. Por acá tenemos la normativa, en el tema de hidrocarburos, la norma europea nos dice que es 0,30 y en la motocicleta A, aquí sí nos dio como resultado un valor bajo. Entonces, por hidrocarburos podría pasar, pero no por monóxido de carbono. En lo que son óxidos nitrosos, como vemos, también la motocicleta podría pasar, ¿de acuerdo? Entonces, esta motocicleta en lo que es hidrocarburos y óxidos de nitroso, en lo que nos dio la prueba, podría pasar, pero no por monóxido de carbono, ¿ya? Lo que es la moto. Entonces, esta moto quedó también como una prueba de error que no pasó. La motocicleta tipo B de 250 centímetros cúbicos de China, que es la Suzuki, la GCX 250R, como vemos aquí, tampoco pasa por lo que es los monóxidos de carbono. Casi tiene más del doble de lo que permite la norma. Por acá, en los hidrocarburos, está casi relacionado, es un poquito bajo, pasaría por hidrocarburos. Y por óxidos de nitrógeno también, tiene óxidos de nitrógeno muy bajos. Obviamente, por ahí tal vez algunas preguntas que existan es cómo podríamos ir variando posiblemente. Todas estas motocicletas, otro de los requisitos de las motocicletas es que el lapso de vida útil de la motocicleta es de 1 año mínimo, ¿de acuerdo? No puede ser motocicletas más allá de 1 año. ¿Por qué? Porque tiene el tema de mantenimiento, el desgaste que sufre el motor y demás. Entonces tiene que ser motocicletas de 1 año, eso no hablé hace un momento. Entonces, esta motocicleta también quedó como prueba de error porque no pasó en lo que es monóxido de carbono. En la motocicleta de tipo C, la 650 centímetros cúbicos, la Suzuki DL650, que es de origen de fabricación colombiana. Esta motocicleta, en lo que es la norma europea, dice que tiene que tener 2 y como ustedes ven, aquí me está dando 6,39 de monóxido de carbono. Entonces, por ahí ya esta moto tampoco pasaría. En lo que es los hidrocarburos, también tuvo un alto porcentaje de hidrocarburos. Y en lo que es óxido de nitrógeno, podría pasar porque tiene 0,121, que podría darnos el tema. Entonces, esta motocicleta también no pasaría por el tema de los monóxidos de carbono. Hasta aquí, como ustedes están viendo, las motocicletas que estamos viendo, el monóxido de carbono, por el monóxido de carbono no pasaría. La motocicleta la de 250 centímetros cúbicos, la motocicleta china, en este caso, esta es la motocicleta que, según la norma europea, tiene que estar 2, pero aquí en monóxido de carbono nos dio 0,63. Entonces, es la única motocicleta que el monóxido de carbono nos dio bajo. Por acá, nosotros tenemos en hidrocarburos, también nos dio un valor bajo, de 0,30 nos dio 0,83. Y en lo que es óxido de nitrógeno nos dio un valor sumamente más bajo, que es de 0,15 a 0,005. ¿De acuerdo? Entonces, esta motocicleta, como ustedes ven, esta sí debería pasar la homologación física. ¿De acuerdo? Acá las otras que estábamos viendo, por papeles nos dicen que se cumple con emisiones, pero como estábamos viendo, en la prueba que realizamos no pasaron.
Finalmente, la motocicleta E, que es la motocicleta Suzuki, la DR200, que es la ecuatoriana, esta motocicleta no pasa. Es la que tuvo mayor número de óxidos de monóxidos de carbono, más que las anteriores, ¿no? Si se dan cuenta, aquí la norma dice 2 y esto tuvo 26. Entonces, esta motocicleta no tiene que parar por varios parámetros que podrían seguir conversando, que podemos conversar ya más adelante, temas técnicos, temas de verificación aquí de esta moto que debíamos analizar. Acá de hidrocarburos, en hidrocarburos tampoco pasó, tengo de 0,30, me dio 3,97, y de óxidos de nitroso es lo único que sí puso, los de óxidos de nitroso que sí podía pasar, pero es la que tampoco. Entonces, como resumen de los resultados que obtuvimos de este tipo de prueba que se realizó, es que la única que cumple es la motocicleta de China en todos los tres parámetros que se realizó. ¿De acuerdo? Hay otras que cumplen parcialmente en todos los parámetros, pero la que cumple como norma y que debería cumplir, que se debería vender, debería ser la motocicleta, en este caso la China, la de 248 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Esto es como el tema del resumen de resultados que se obtuvo. De ahí, no sé, Fer, ¿quieres hablar algo tal vez para también pasarte y tener? Igual aquí les presento a Fer, que también estaba presente. Sí, buenos días, buenas tardes a los asistentes. Pues, como lo dijo Marco, este es un proyecto que lo estamos llevando con algunos organismos de control y algunas universidades. Pues es un granito de arena que sirve para la parte de esta homologación en este caso, de lo que son los vehículos considerados las motocicletas y las bicimotos, sobre todo, ya que se hizo un estudio. Entonces se determinó sobre todo acá en la parte de la costa, en la parte de las playas, que utilizan bastante el transporte, digamos, para entrega de encomiendas, para transporte incluso de servicio a pasajeros, lo que son las bicimotos y también las motocicletas. Por ende, es necesario controlar estas cuestiones de no solamente en la parte de emisiones, sino también en la parte de seguridad. Y el estudio complementario que se hizo en cuanto a la parte de la normativa. Entonces, como lo dijo Marco, pues ya hay una regulación, en el caso específico para las motocicletas es la RTE 136 y para el resto de vehículos existen pues otras normativas que conjuntamente la parte esta de lo que es la normativa INE, con lo que es la ATM, está ya entrando en vigencia para el control y homologación de vehículos. ¿Sí? Entonces, otra de las conclusiones que se pudo llegar con este estudio, pues obviamente es, digamos, el primer paso que hemos dado, es que se debe de obligar a hacer este trámite de homologación ya de manera física, ¿no? Como lo dijo y lo reitero y recalcó Marco, no debe de ser netamente en papel, ¿no? Luego, pues justamente que se debe de hacer las pruebas siguiendo las normativas y dentro del alcance, sobre todo económico, y la parte de los factores técnicos y parámetros para que no existan factores de ruido que puedan influir, pues obviamente, en la parte del proceso como tal. Entonces, la repetición en cuanto a los procesos de obtención de datos, en cuanto también a la parte del conductor de la motocicleta, tiene que estar capacitado, factores externos, factores de temperatura, factores de mantenimiento, del tipo de combustible, del tipo de aceite, de la presión de los neumáticos, incluso la parte de la colocación. Entonces es un trámite, o más bien un proceso que se tiene que hacer para que los datos sean lo más fiables posible, ¿no? Otro de las conclusiones, perdón, es que generalmente la única moto, como dijo, de las seleccionadas es esta moto de procedencia china. El resto de motos, pues, lamentablemente, al igual que el resto de vehículos, no cumplen porque hay factores, como ya lo manifestamos, la parte del combustible, o también factores técnicos o factores que vienen incluso de la parte del proceso de ensamble o en sí del mantenimiento que se da a este tipo de vehículos que no hacen que cumplan. Obviamente, como digo, se hizo en función de una selección de motocicletas del parque automotor de este tipo de vehículos para seleccionar las motocicletas que más se utilizan. ¿Sí? Y luego hay un siguiente punto que se va a hacer, pues, obviamente, con la parte esta de los Chicago, las bicimotos. Entonces, obviamente, esto es parte de la academia, un grano de arena, un pequeño paso que se da para justamente esto de garantizar en cuanto a
a la parte de emisiones de gases y también a la parte de seguridad, que es importante dentro del tráfico y tránsito. Algunas recomendaciones, pues, como les decía, o lo manifestó, es que se debe de hacer algún tipo de estudio de parámetros de octanaje, ¿sí? En el caso de los combustibles y también en el caso de, como lo manifestó Marco, cuestiones que estén afectando en cuanto al mantenimiento. O sea, ya tenemos sus valores, ¿qué podemos hacer ahora? ¿No? Sí, o sea, dentro del mismo transporte de la gasolina, el almacenamiento de la gasolina y también dentro del mantenimiento y de los sistemas mecánicos eléctricos del vehículo. Se recomienda también hacer otro tipo de ensayos, ¿no es cierto? Como dice ahí, como la normativa, no solamente la normativa americana, la normativa europea o también normativas asiáticas. Y en su defecto también a lo mejor proponer, como ya se está haciendo en el otro tipo de vehículos, ciclos propios de cada ciudad o para cada tipo de vehículo. Sería otro paso que se podría, y de hecho ya se está iniciando por ese camino. Otro, pues, sobre todo en este gobierno que pasó, pues, sí se dio apertura, sobre todo en la modificación, regulación y revisión de la normativa INE en todos los aspectos. Entonces, que realmente tanto la parte de la academia, tanto la parte de importadores y tanto la parte también de usuarios, formen parte de este proceso, que vean que a la final todos podemos colaborar y no es con la intención de molestar, entre comillas, sino más bien de que la motocicleta cumpla ciertos requisitos y a la vez yo como consumidor sepa que esté comprando un producto que está cumpliendo las especificaciones técnicas y me va a garantizar pues que cumpla con las especificaciones y requerimientos que yo ¿sí? Y eso es una de las cosas. Bueno, ahí tenemos parte del grupo de muchachos que trabajaron en la investigación de esto de las motocicletas. Y eso sería por cuestión de tiempo de lo que hemos estado trabajando, ¿sí? Acá por parte de la Universidad de la sede de Guayaquil. Y pues, no sé si Marco tendría algo que tratar, si no, daríamos las gracias. Sí, no, para ir finalizando y ya para ver si tienen por ahí unas preguntitas, el tema es que estos son pequeños puntos que da la academia en comenzar a hacer ese tipo de revisiones, ¿no? Como les decía, no solamente tenemos emisiones, sino hemos hecho también del tema de los espejos retrovisores, de luces delanteras, del sonido que también genera. Hicimos 5 mini proyectos en este macro proyecto que es del tema de la homologación de motos. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores. Entonces abrimos la ronda de preguntas. Estos últimos 15 minutos que nos quedan, pueden levantar la mano o por el chat escribir la pregunta. Gracias. ¿Hay algún? Doctor Huertas. Gracias. ¿Me confirma que me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Hola Marco. Pregunta muy concreta. El propósito del laboratorio eh, con el cual fue creado, pues yo me imagino que es para hacer todas estas verificaciones. Eh, y producto de los resultados que obtuvieron, ¿qué recomendaciones o qué sigue? ¿Qué es lo que realmente sale después de esto en términos pragmáticos como para la, para el gobierno, para las empresas? Entonces, repito, propósito Ya, del laboratorio y cómo los resultados que me están presentando tiene esa aplicabilidad. ya. Perfecto, doctor. ¿Cómo está? Buenos días por acá en Ecuador todavía. ¿Cuál es el proceso que se hace? Primero, siempre el laboratorio, el CICEP, acá en Ecuador fue el primero que se creó por parte del gobierno que hubo de turno en ese tiempo. Se creó para el tema de revisión de homologaciones físicas. Entonces, un laboratorio completo que se creó para revisar físicamente el tema. Entonces, políticamente, lamentablemente políticamente, por el tema de cambios de políticas posiblemente para que el tema comercial o el tema de los empresarios puedan vender más. Esta restricción que se tenía de la homologación pasó a ser netamente de papel.
Es decir, ok, yo, según las normas, dice que tienes que cumplir esto. ¿Quién te avala eso? El fabricante. Entonces, el fabricante mandaba el ok de que sí cumple la norma y lo que hacía el empresario es decir, oye, aquí el fabricante me dice que sí cumple, entonces si cumple, revísale, está en papeles y listo, puedes homologarlo y puedes vender acá dentro del Ecuador. Entonces, el propósito actual es que este centro de revisión está comenzando a hacer este tipo de proyectos para evidenciar en este caso, la academia, que somos nosotros, que cómo nosotros ayudaríamos, obviamente no vamos a mandar oficios directamente al gobierno, sino publicar, hacer publicaciones científicas y colocar que esto está pasando acá en Ecuador, pero el que se va a encargar también directamente es el centro de revisión. Ese sí es una empresa pública en el cual debe presentar informes técnicos de qué es lo que está sucediendo con la homologación de motocicletas, porque ellos también tienen en cuenta esto, ¿no? Ellos saben que ciertos vehículos, ciertos automóviles no cumplen. Entonces, al no cumplir, ellos tienen que tener una evidencia que dicen, oiga, esto está sucediendo y tenemos que cambiar. Entonces, casi tiene que hacer un tinte político, Doc, en el tema y lo que se hace es dejar en papel escrito que esto sí se está cumpliendo. El avance que deberíamos hacer es que esto políticamente pueda cumplirse a un cambio nuevamente de volver al tema físico. Eso, Doc. Muchas gracias, Marco. Muchas Damos la gracias. palabra a Marcelo, por favor. Muy buenos días con todos. Qué gusto verlos a algunos de los tiempos. Mi pregunta era con respecto, bueno, a los resultados. Veíamos que había muchas motocicletas. Bueno, prácticamente solamente una pasaba la normativa europea en cuanto al CO. Pero bueno, no sé si es que de pronto no presté mucha atención, pero cuando veíamos las bicicletas, si podemos ir un ratito a la diapositiva, justamente a esa de los años, vemos que como que las motocicletas están, no, bueno, no sé si son motocicletas nuevas, si son motocicletas que tienen ya algún recorrido, y si se consideró eso en el estudio, porque bueno, si recordemos que si ya hay desgaste igual, ya no trabaja adecuadamente, ¿no es cierto? De pronto, no sé, no hubo, ya sabemos que como, no sé si tampoco si las motocicletas son a inyección o no, estuve revisando una y realmente son a carburador, una que revisé son a carburador, y bueno, ahí se puede hacer algunos trucajes como para disminuir esto, ¿no? Entonces, no sé si se consideró eso, si las motos realmente eran nuevas. Escuché, creo que no pudieron llevarlas de aquí de Guayaquil y rentaron algo en Quito. Esas motos de pronto estaban en buen estado, no sé. Bueno, es como mi apreciación, ¿no? En cuanto a la metodología, bien, pero no sé si es que se tomó o nos puede decir algo con respecto a este punto. Chévere, perfecto. Gracias, Marcelo, tu pregunta. Sí, como indiqué por ahí, uno de los requisitos que para hacer esta prueba es que el año de vida que debe tener esta motocicleta debe ser máximo un año, es decir, un año de uso de la motocicleta, es decir, en este caso 2022, 2021-22 hasta acá adelante, porque como tú dices, hay varios factores que en base a esta prueba que tuvimos, podemos ir viendo, ¿no? Cada moto, es decir, en cada moto podemos seguir viendo, a ver, esta moto tenía alguna falla, no tuvo nada, o esta moto que era carburador, ¿por qué no cambiamos a una que es inyección para ver cuáles son los parámetros? ¿De acuerdo? Pero sí se consideró más esto. En realidad estos parámetros se hizo en base a un estudio que nos dio el centro de revisión, que es las que más acuden por inconvenientes que se tienen en el paso de la aprobación de la revisión técnica vehicular. ¿De acuerdo? Y este mismo proyecto, y también eso se nos complicó un poco más, porque sabemos que en Quito, lamentablemente en Quito no tenemos tricimotos, pero acá tenemos y abundan, pues llevar una tricimoto de acá, pero nos complicaba mucho más. Pero, Así que sí se consideró el tema de que tiene que ser un año máximo. Y ojo, ¿no? Tiene que ser, eso sí, utilizamos la gasolina que se distribuye acá en Guayaquil, ajá, que fue. sí, Entonces, sí, Marcelo. esa parte es chévere, pero consideremos también algo que tienen que tomar en cuenta en el estudio, es que, bueno, un año
en tiempo puede ser que recorrió, no sé, 5.000 kilómetros o un año puede ser que recorrieron 60.000 kilómetros. Entonces yo creo que más, sobre todo debería ser el kilometraje de uso de la moto. Y pues lo mejor sería pues coger una moto que venga de paquete y hacer el estudio, ¿no? Para la parte de homologación. Pero chévere, muy interesante el estudio. Muchísimas gracias. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Ahora damos paso a la pregunta de Oscar. Gracias, Jessica. Sí, Marco, yo tenía una duda respecto a esta normativa. Y la normativa europea, o sea, todas las motos que bueno, la pregunta es, las motos que midieron entran, nada más está una sola categoría de mayor o igual a 150 centímetros cúbicos la cilindrada. Ya, no, como tal vez para ponerte en el cuadro de las motocicletas que se usaron, bueno, la normativa, ¿no? Si vamos a la normativa, y me da la norma, y la norma, como ves, dice menor a 150 o mayor o igual a 150. Entonces, ya cuando me dice mayor o igual, entonces quiere decir que ahí sí ya Yo casi todas, yo puedo ¿cierto? tener mi supermoto, mi Suzuki 1.8 litros, y igual entra dentro de esta norma. Ahí está. Entonces, este es también la norma, ¿no? Y si yo me pongo a revisar, la norma INE en la que se utiliza en el Ecuador actualmente es esta, ¿de Es, acuerdo? es Pero la equivalente a la norma, misma. pero exactamente, pero la norma europea ya tiene sus actualizaciones, ¿de acuerdo? Que obviamente con qué estamos teniendo la actualización, ya estamos teniendo con la norma, con la actualización de Euro 5 allá en Europa, ¿no? Como hemos venido viendo en estas charlas. Entonces, debería el gobierno también, es una parte ahí, de actualizar las normas INE a los requerimientos que tenemos, pero no podemos actualizarlas porque, acuérdense, nuestro combustible no es tan bueno acá en Ecuador, lamentablemente, entonces tenemos que regirnos con lo que hay. Lamentablemente tenemos y ojalá podamos. Aquí también una acotación. De hecho, como les decía, incluso desde el año, bueno, 2019, 2020 se están haciendo estos los comités técnicos de la normativa, de la INE, ¿no? Entonces, donde generalmente, como les decía, hay personas de la academia, cuestiones técnicas, de gobiernos. Entonces, ahí es como en todo, ¿no? O sea, por ejemplo, entran cuestiones, como dijo Marco, políticas, los importadores, tipo de cosas. Entonces, ellos son quienes ponen las pautas y como nosotros sabemos acá, por ejemplo, en nuestro país, la parte esta de automotor, tanto de motocicletas como de automóviles, hay ciertas, hablan así entre comillas, familias que son los que dominan, entonces ellos son los que ponen las condiciones incluso para ciertos vehículos que incluso en cuanto a seguridad no cumplen normativas, entonces es bien complicado cambiar esta normativa. Entonces vemos esto de la revisión técnica vehicular que se da en los diferentes municipios, que es obligatorio. Siguen habiendo, por ejemplo, valores sumamente bajos si comparamos, por ejemplo, con los de Colombia, con los de México. Entonces son cuestiones que van más allá de nuestro alcance. ¿Sí? Como dijo en este caso Marcos, ya son decisiones políticas que hay que tomar en cuenta. Eso. Excelente, gracias. Gracias. Gracias, Jessica. Ok, damos la palabra a Daniel. Daniel. Hola, buenos días para todos. Gracias, Jessica. Muchas gracias, Marco, por la presentación. No estuve desde el inicio, lamentablemente, pero bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué tipo de combustible utilizaron para hacer las pruebas? Si hubo algún control, alguna medición del combustible o simplemente fue el que estuvo disponible y ya, eso se utilizó, o hubo un mismo combustible para todas las pruebas. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿estas motos tienen algún dispositivo post combustión, como un catalizador, por ejemplo, o no tienen nada? ¿Qué dispositivo poseen? Gracias. Perfecto, Daniel, qué gusto volverte a ver. Hace una semana nos vimos, pero ya estamos de nuevo por acá. Así que, Daniel, contestando así a tu pregunta, sí, aquí está, eso sí lo hablamos, y es una gasolina que la norma te dice que debe tener un cierto porcentaje de octanaje. Entonces, la única gasolina que nos cumple acá es la gasolina super. Entonces, nosotros escogió a la gasolina super de varias gasolineras que fueron escogiéndose, que son de Petroecuador. Son las gasolineras de la marca Petroecuador mismo, que es la que distribuye la marca. Se escogió de esas a las gasolineras que también más cantidad de motos fueron llegando
por dentro de un periodo, ¿no? ¿Cuáles fueron estas? La de Gómez Rendón, la de Portete y la de Vía Durantán. De esas tres se mandó a hacer el mismo ensayo de categorización del combustible en la Politécnica Nacional y en la Universidad Central, y también en el mismo Petroecuador, y los ensayos que se hacen en la botella ámbar y demás, y como dio como resultado que la de la gasolinera Portete cumplía con un buen porcentaje de números de octanaje. Entonces esto sí se hizo y se utilizó esa azúcar y se llevó en ámbar hacia Quito y se hizo la prueba. Entonces se hizo la super, contestando a tu pregunta. Y de ahí el tema de lo de las motocicletas, si tienen un tipo de categorización, sí, la motocicleta la que tuvo es de post-categorización no, pero la motocicleta la que más acude es la 645, la motocicleta la C, la Suzuki DL650. Esta motocicleta, hasta tuvimos un inconveniente aquí, fue medio, porque tienes que sacar todo el combustible que tiene la moto y colocar el nuevo combustible, y se nos dañó hasta la bomba de combustible porque los clientes dejaron encendida la moto y se quedó sin combustible. Pues bueno, se volvió a colocar y este tiene un tipo de un sistema de inyección en cambio. No tengo un post-catalizador ahí. Eso, Dani. Gracias. Y perdón, una pregunta más. Estoy viendo los datos de azufre, que parece que son 230 ppm más o menos. Con respecto a la norma europea define algún tipo de combustible, cantidad de azufre, o qué tipo de norma euro es la que Claro, verás, lo que utilizaron. está la norma es en base a la norma, a la INE en la 136 que es la de nosotros. Esa norma se basa en la Directiva Europea 202 o 2002, ¿de acuerdo? Y con el ciclo de prueba SR40. Y también la EPA o la EPA 40, que es la misma americana, que es la misma parecida a la europea, pero con otro ciclo de prueba, el FTP 75. Estas normas que nos dicen que el porcentaje de octanaje del combustible debe ser de 92. Entonces, tienes que realizar la prueba con un porcentaje de octanaje de 92. Eso nos dice la prueba. Entonces, por eso es necesario que el combustible deba ser el más adaptado. Entonces, ¿cuál era? Es el súper. Entonces, hay una congruencia, ¿no? Que lamentablemente aquí, obviamente, una moto no te va a poner súper. Solamente que sea la 650. Pero, según la norma, debíamos utilizar la súper. ¿Y Eso, no Dani. les pide azufre también? La norma solo les dice octanaje la norma en cuanto al combustible, nada más. No, te da varios parámetros, todos los parámetros también, pero te mentiría ahorita, debería sacarla cuánto era el porcentaje de azúcar, pero sí, ahí da. Si deseas ya te paso igual, pero sí dice. Muchas gracias. Chévere. Gracias, Dani. Ok, damos paso a una pregunta que hicieron por el chat. Dice, si se desea llevar a cabo otro ensayo sobre emisiones contaminantes en motocicletas, ¿se puede realizar este estudio con otro dispositivo diferente al dinamómetro de chasis? De ser así, ¿cuál sería el más recomendado? Y ya. En otro tipo de dinamómetro de chasis, sí, sería recomendable. Existen actualmente dinamómetros de chasis para motocicletas. Sí, se lo podría hacer. Aquí en el Ecuador no lo tenemos, actualmente, pero sí deberíamos poder realizarlo. Existe, sí. Se lo puede hacer nuevamente, pero es con lo que obtuvimos aquí el resultado, ¿no? El CICEB, el Centro de Revisión de Homologaciones, no tiene un dispositivo que es netamente para motocicletas. Pero ¿qué es lo que se hace? Se coloca los acoples como presentamos para poder adaptarlo al tema. Podría ser, y tal vez tendríamos unos resultados un poquito más exactos, con ya un dinamómetro netamente de chasis, pero sí hay como. El costo de un dinamómetro de chasis de motocicletas sí podría variar, pero sí lo podríamos hacer, mi estimado Diego. También hay, no sé, hay también, por ejemplo, bueno, el doc puede acotar más, en algún momento se quiso hacer eso igual que se hace en los vehículos, una estimación, digamos, un poco empírico, técnica, se puede decir, de cuánto el consumo de combustible en cuanto al recorrido, o sea, es decir, más o menos en carretera aproximadamente. Se podría hacer sobre todo para los vehículos que tienen, por ejemplo, de alta tecnología, que tienes, por ejemplo, la computadora para control de inyección y con un sistema parecido al
O sea, el de diagnóstico para que te den, o sea, por ejemplo, con los dispositivos Geotabis, para que tengas los datos de emisión en tiempo real. O se podría hacer una estimación mediante un balance energético de consumo de combustible. Se podría sacar una estimación aproximada, creo yo. Perfecto, muchas gracias, profesores, por su participación y a todos los que hoy nos acompañaron en este seminario. Ya no hay más preguntas y bueno, hasta la próxima o hasta el próximo seminario. Gracias a todos. Muchas gracias, Jessica. Solamente para contestar una preguntita que está ahí, que si hemos hecho publicaciones de las investigaciones que hemos hecho, estamos en el proceso. Estamos trabajando en una publicación y esperemos que se publique en el futuro. Pero estamos en eso. Muchas gracias, Jessica. Okay. No, a ustedes, profesores. Hasta luego. Bueno, hasta la próxima. No, cuídense. Chao, Oscar. Chao, Dani. Chao, Dani. Chao, Oscar.